pues ahí no vayas directamente a la IA. Pregúntate primero qué es lo que piensas tú, intenta hacer como un pequeño esfuerzo. Es ridículo, es como… Pero puedes decirle, dame diferentes, haz un brainstorming, ayúdame a hacer el brainstorming. Pero deberías ser capaz de hacerlo Lo tú que solo. yo creo que la gente no está siendo consciente es que… Ha salido un estudio del MIT que viene a decir que ChatGPT nos está atrofiando el cerebro. Y entonces aquí viene la pregunta de si la inteligencia artificial verdaderamente está potenciando nuestro cerebro y nuestras capacidades o si nos está mermando lentamente. Y un poco el símil es, oye, cuando empezamos a trabajar en fábricas y en sitios fijos con la revolución industrial, luego con los coches y demás, es cierto que nos desplazábamos menos, teníamos menos actividad física y por lo tanto nuestros músculos se estaban atrofiando. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que ir al gimnasio para poder seguir estando sanos. La tesis o la pregunta, la hipótesis que se hacían estos científicos es, oye, ¿no nos empezará a pasar lo mismo con la inteligencia artificial? Es decir, que sí, que con coches podemos hacer muchas más cosas, podemos ahora producir muchísimo más y tenemos mucha más capacidad, pero al mismo tiempo nos hemos atrofiado por otras capacidades biológicas que teníamos. ¿No estará ocurriendo lo mismo con la inteligencia artificial, que su excesivo uso pueda estar mermándonos el cerebro en lugar de potenciándolo? Y esa es la tesis inicial sobre la que el MIT ha empezado un experimento. ¿Ha empezado o ha terminado? Ha terminado. O sea, esta es la tesis con la que ha hecho el experimento, con la que se ha lanzado a mirar estas cosas. Vale. Y ha publicado en Archive no sé qué una primera versión, pero no está replicado todavía. Sí, es el primer estudio además que se hace sobre esto, porque la inteligencia artificial acaba de llegar y tampoco ha pasado tiempo como para poder evaluar cuáles son los efectos que puede tener a largo plazo. Esto se ha estudiado, por ejemplo, con el uso de las calculadoras, y todavía ni siquiera demasiado, pero con el uso de las calculadoras, por ejemplo, pues claro, hay mucha delegación cognitiva que al final tú haces y dices un 85% de descuento es en no sé qué. Sacas el móvil y lo calculas, ni siquiera haces el esfuerzo de calcularlo. Y eso se ha visto los efectos que ha tenido en la mente, que no han sido para tanto. Es decir, que lógicamente hacer cálculo mental te favorece a tu cerebro, pero que si no lo haces no pasa nada porque puedes volver a hacerlo y puedes empezar a hacer crucigramas y sudokus de mayor y recuperas. Aquí la duda es, por ejemplo, yo que tengo muy claro que la calculadora ha atrofiado en muchos casos la capacidad de cálculo mental, porque al final la práctica es algo positivo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando tenía 12 años calculaba más rápido que ahora, pero porque lo hacía más veces, ¿no? Entonces, la pregunta no es tanto si el perder práctica te perjudica, que está claro que sí, sino qué consecuencias tiene este perjuicio, ¿no? Es decir, vale, calculo más lento mentalmente hoy, sí, pero ¿y todo lo positivo que me ha dado la calculadora? Claro, tú dices que, por ejemplo, el panadero ya no tiene que calcular eso y se puede enfocar más en hacer marketing o hacer mejora logística de sus panes. 12 por 12. Más especializado cada uno al poder delegar cognitivamente. 144. La cosa… Pero tú eres físico, tío. La cosa es, si tú con ese espacio mental que liberas estás utilizándolo para hacer algo o no estás haciendo nada. Es decir, si tú te estás liberando tu mente y con ese espacio mental, digamos, haces otras cosas, cojonudo. Pero si no, ahí es donde tenemos un problema. Y es un poco por donde ha querido ir este estudio. El estudio que fueron… Bueno, yo es que lo he leído bastante en profundidad y fueron 54 personas divididas en grupos de 3. El estudio fueron… Y os explico qué es lo que hicieron, porque mola bastante cómo lo plantearon y científicamente está bien estructurado, pero es el primero que hacen y ellos mismos incluyen un capítulo entero de limitaciones del estudio y de cosas conclusiones que no se pueden sacar. ¿Vale? Pero sí que observaron ciertos patrones en lo que ellos estudiaron. Entonces, seleccionaron 54 personas. La primera limitación ya viene porque el entorno era muy similar, alrededores de la ciudad de Boston y perfiles universitarios o preuniversitarios, con lo cual universitarios creo que eran todos, con lo cual estamos ya limitando bastante y no se puede extender, la conclusión no se puede extender al público general. Al panadero. Pero al panadero, por ejemplo, pues no llega a no ser que haya estudiado en Harvard. Un panadero de Harvard. Bueno, depende, a lo mejor ha montado una franquicia de panaderías, ¿tú qué sabes? Bueno, 54 personas divididas en 3 grupos, ¿vale? Entonces, tenemos el grupo super hardcore ChatGPT IA, vamos a decir Euge. Y no pueden usar nada más. No pueden usar internet. Y ellos no van a poder utilizar nada más. Les vamos a poner una tarea y solo van a poder utilizar IA. Solo van a poder utilizar IA y además ChatGPT. Vale. Tenemos el equipo a pelo. Mark. Solo sus capacidades. Es decir, papel y boli, básicamente. No puedes llamar por teléfono, no puedes mirar internet, no puedes nada. Perfecto. Y luego tenemos Team Google. Puedes utilizar solo Google. Vale. ¿Vale? Buscador en internet.
Entonces, ¿cuál es la tarea que les pusieron? Les dijeron que escribieran un ensayo, típico trabajo de universidad, en 20 minutos, sobre una temática. ¿Vale? Entonces, hicieron una primera sesión y mientras estaban haciendo ese estudio, les monitorizaron con electroencefalogramas, es decir, les ponen las ventosas estas para ver qué áreas de su cerebro se estaban activando cuando estaban realizando una actividad cognitiva, que es escribir un ensayo. Hicieron también sobre los documentos que presentaron otro check con que es el análisis del lenguaje del texto que han producido, es decir, número de palabras que has utilizado, gramaticalmente está bien, estructura, etcétera, que eso es un análisis objetivo, que es en lo que se han enfocado mucho los lenguajes de IA al comienzo para intentar reproducir lenguaje humano, ¿vale? Y luego después los analizaron de una manera un poco más subjetiva, que es decir, se los dieron a corregir a profesores, un grupo de profesores eran profesores universitarios humanos y otro grupo de profesores era la propia IA, que corregía todos los ejercicios. Y al mismo tiempo les hicieron entrevistas a todos los que habían escrito el ensayo sobre lo que habían escrito, cómo se habían sentido, etcétera, ¿vale? O sea, eso es todo lo que analizaban y todos los datos que iban recogiendo. Algunos más subjetivos, como la entrevista, otros más objetivos, como es la medición de qué áreas del cerebro se te están iluminando. De estás pensando, estás memorizando, estás haciendo esto. Vale. Hacen la primera sesión. Primera cosa que observan. La actividad cerebral es superior en la gente que no está utilizando IA, que está sacándose las castañas del fuego. Tiene sentido. Dices, claro, o sea, tienes que rebuscar ahí en tu cerebro de decir, hostia, ¿qué sé yo de esto para escribir ahora un ensayo? Poner las ideas, tal. En Google se activaba como término medio y la IA se activaba poco, ¿vale? Esto era la actividad cerebral. Segunda sesión. Van observando que los patrones van a más, sobre todo en el grupo de la IA. Cada vez se activa menos su cerebro. Sesión 3, se activa menos todavía. Entonces, una de las primeras conclusiones que sacan, pero ahora vamos a ello, es que la actividad cerebral es inferior cuando utilizas la IA como herramienta que cuando no la utilizas. Ok, pero la actividad cerebral entendía como el esfuerzo realizado. Sí, como el esfuerzo. Para hacer una tarea mecánica. Estás haciendo una tarea. Es decir, te dicen, haz un... Bueno, una tarea mecánica, tarea cognitiva de, en concreto, escribir al final un ensayo. Se convierte en tarea mecánica. Cuando Sí. te dicen, oye, la tarea va a ser escribe 500 palabras sobre el cambio climático, la primera vez quizá prompteas un poco, ¿sabes? Se te activa un poco de neuronas para promptear. La tercera vez el prompt lo sabes de memoria. Sí, es como la calculadora. ¿Cuánto es? 8 más, venga. Pero yo voy al fondo de la cuestión. Si yo te pido un ensayo sobre el cambio climático, lo que quiero es que lo pienses tú y lo hagas tú. Si vas a tener una herramienta de IA, no te pido esa pregunta. Por eso para mí el experimento está mal. Porque quiero decir, el tío de la IA no le estás juzgando por la IA, estás jugando al modelo de lenguaje, que el tío ha prompteado a la IA. Claro. O sea, un momento. claro, Esa es otra limitación del estudio que te dicen, primero, no hemos evaluado el conocimiento previo de los candidatos, se han distribuido simplemente, no hemos evaluado el conocimiento previo que tengan de uso de IA, es decir, cuanto más IA utilizas, evidentemente una capacidad cognitiva que mejoras y que no están valorando en este estudio es tu habilidad para promptear, tu habilidad para preguntarle cosas a la IA. Uh-huh. El estudio te está midiendo tu habilidad, digamos, o tu actividad a la hora de escribir el artículo. Pero bueno, Claro. La clave del experimento, que acabo de contarlo primero y ahora entramos en debate, es que después de hacer estas 3 sesiones, hicieron una cuarta. Y en esta cuarta mandaron a Team Google a tomar por culo y dijeron, vale, tú que has estado currándote 3 ensayos a pelo, ahora solo puedes utilizar IA. Y tú que has estado haciendo 3 ensayos solo con IA, ahora lo tienes que hacer a pelo. Y a ver qué ocurre. No saben escribir. Esto fue 4 meses después, o sea, fueron las primeras en 3 semanas y luego dejaron pasar 4 meses. Y cuando volvían estos usuarios, en el último momento, de sorpresa, le daban el cambio. Vale. Entonces, el estudiante que venía pensando en voy a promptear otra vez y me voy a ir a casa, le dicen, ahora tienes que hacerlo a mano. Claro, ese tío no viene nada preparado para hacer ese ejercicio. Venía preparado para promptear. Nota. Los temas eran los temas previos. Es decir, siempre en cada sesión te daban a elegir entre 3 temas. Y tú elegías. El que venía y a la cuarta sesión de te haber daban... hecho todo a mano, ya venía preparado en tengo que saber del tema, que seguramente ya habrá usado Google en su casa para hacer lo mejor posible, y ahora encima le dan IA. Ese dice que son los que mejor resultados han tenido. Vale, a ver, pero a muerte. Cuento las conclusiones. Entonces, primera conclusión.
déficit cognitivo, en todo, menor actividad cerebral en todos los que utilizaban inteligencia artificial en la sesión 1, 2 y 3. El grupo de inteligencia artificial tenía menos actividad cerebral que el grupo que no tenía que utilizarla. ¿Por qué? Porque el cerebro es vago. El cerebro delega, dice, hostia, puedo delegar esta información, ¿para qué voy a pensar? O sea, tiene cierto sentido. Sí. Y los propios científicos lo que dicen es, pero ojo, porque este patrón puede ser síntoma de que tu cerebro se está volviendo más eficiente. Sigue el mismo patrón de eficiencia neural. Es decir, si tú me pones los electrodos a mí jugando una partida de ajedrez contra Magnus Carlsen, el cerebro de Carlsen se va a encender muchísimo menos que el mío y me va a dar una paliza. Y no es que se haya atrofiado su cerebro, es que simplemente es muy fácil ganarte. Para él es experto. Entonces, para él ya es muy eficiente neurológicamente y más jugando contra mí, con lo cual él lo hace sin esfuerzo y yo estoy ahí como sudando. Es como si te vas a correr con el campeón del mundo de maratón. Pues si él va a tu ritmo, él va con la chorra fuera. Y tú puedes ir ahí que te estás muriendo. Sí, pero en este caso, la razón por la cual activa poco el cerebro es porque va muy sobrado. En el caso de... Vas muy sobrado, porque hacer un documento de 500 palabras es promptear a la IA. Claro. Vas sobradísimo. Y en claro, cambio, si le llegas a decir, mira, puedes usar la IA con acceso a Internet, pero me tienes que hacer una tesis, tu cerebro va a ir muy loco, sí, pero la diferencia es que campeando de ajedrez, el cuarto día le dices que tiene que jugar contra un rival digno, ¿vale? Que no es Álvaro. Y su cerebro se pone y su a tope. cerebro se activa. Lo mismo. Pero en este caso... O sea, por ejemplo, hicieron otro experimento en 2023. Este caso, el resultado ha sido malo, ¿no? Mira, sí, el resultado es un 43% menos de actividad cerebral y un 87% menos de retentiva. Es decir, pero para mí lo que están viendo es una persona, un estudiante, que le dicen, hazme 500 palabras del cambio climático. Dice, créame un documento de 500 palabras sobre el cambio climático. O sea, estás poniendo a una persona a dividir una fórmula de no sé qué a mano y otro con la calculadora. Claro que al tío con la calculadora no se le va a despertar las ondas cerebrales, porque la tarea de poner cosas en la calculadora es muy, muy baja. En cambio, en 2023 hicieron otro experimento, Harvard y Boston Consulting Group, con 700 consultores y querían ver, los pusieron en grupos, gente sin IA y gente con IA. Y esta vez, en vez de ponerles tareas tan simples como hazme una cosa de 500 palabras, les pusieron tareas mucho más complejas, de análisis de empresa, de presentaciones complejas. Y los que iban con IA dieron como un 40% más de efectividad a la hora de hacer esas tareas en no sé cuánto menos tiempo. O sea, que era una muestra más grande, que para mí tiene más lógica, y tareas donde el techo de poder hacerlo bien es más alto. El techo de hacer esto era muy simple, 500 palabras sobre el cambio climático. Eso es un prompt. Aquí, de todas formas, no estaban valorando la calidad. Es decir, los profesores, ¿qué puntuaron? ¿Quién sacó mejor nota? Siempre el grupo de la IA. Los profesores, tanto los humanos como los de IA. Y los humanos, además, y esto es bastante interesante, que es un poco off topic, pero los humanos eran capaces de detectar, siempre se los daban mezclados y detectaban siempre cuáles eran los que estaban hechos con ayuda de IA y cuáles eran los que no. Porque dicen que estaban estructuralmente muy bien, muy completos, pero sin alma. Sí. Y dijeron exactamente eso, sin alma. Eso es verdad, que los LLMs lo que se dieron cuenta es que eran muy parecidos, pero sobre todo porque seguramente lo hicieron con LLMs sin acceso a Internet. Yo he notado un cambio muy bestia cuando han introducido la herramienta de búsqueda en Internet a los LLMs, porque yo siempre antes de preguntarle algo lo que hago es haz una búsqueda en Reddit o haz una búsqueda intensa de estos temas para ver qué dice la gente y luego juntos sacaremos conclusiones. Ah, vale. Eso es mucho más efectivo que no que tire de la base de datos que ya tiene preentrenada, porque es muy homogéneo todo. Claro. Es muy lo mismo. Si pruebas a pedirle, por ejemplo, canciones o cuentos infantiles, es siempre lo mismo. O incluso, bueno, dibujos no tanto, pero sobre todo cuentos infantiles siempre son iguales. Porque tiene una base preentrenada, igual que los modelos de vídeo, que al final te pone la misma persona. Claro, lo que estaba pensando que, claro, en realidad tiene sentido. O sea, si tú estás acostumbrado a prontear y no hacer ensayos, tienes menos práctica, entonces cuando te quitan la IA, te cuesta más hacerlo y tu resultado es peor. Aquí la cosa es, antes la gente sabía hacer fuego a mano, con 2 piedras. ¿Ahora sabéis hacer fuego a mano? Pero es que nunca os ha hecho falta. No, claro. Si la Entonces, IA te va a acompañar de hoy en adelante, ¿qué más me da el rendimiento post? ¿no? Lo que haces es delegar cognitivamente, como bien decía Álvaro, partes que antes tenías que hacer mecánicamente. Por ejemplo, los consultores también de Boston Consulting Group hicieron entrevistas luego cualitativas de cómo se habían sentido y decían que se sentían mucho menos estresados y con más capacidad creativa, Sí. porque cosas muy mecánicas que antes tenían que hacer a mano, como todo el Excel, pensar en las fórmulas y tal, podían delegarlo para centrarse en las partes más creativas. Pero para mí este es el punto clave que ninguno de los estudios revela. No, y espera. es, bueno, pues acaba. Igual sí.
Es que la clave aquí, para mí, es el orden de los factores. Porque todos esos del Boston Consulting Group saben hacer el Excel a mano, han aprendido y han chupado bastante mierda. Es decir, se han hecho la sesión 1, la sesión 2 y la sesión 3 a mano. Y luego, cuando los cambian, en la sesión 4, los que venían de utilizar LLMs y pasan a tener que utilizar solo su puño y letra, lo hacen mejor que los que iban a pelo en la sesión 1. O sea, que lo hacen mejor. Pero es que los que pasaron de estar trabajando ellos solos a luego utilizar el LLM, sus ondas cerebrales eran 7 o 10 veces superiores a las que tenían los que venían de solo utilizar el LLM. Es decir, sesión 3 de grupo IA, sesión 4, que lo está haciendo con IA, pero el que viene de usar el cerebro, eran 10 veces mejores. O sea, la conclusión es que si tú vienes del mundo analógico, de entrenar y de practicar mucho, y le añades a eso IA, eso es la hostia. La pregunta, y no que tiene tampoco estoy de acuerdo con eso. Bueno, y la pregunta que no tiene respuesta y que Euge tiene una hipótesis, pero que no está clara, es si tú coges una persona que no ha hecho un ensayo a mano en su vida y se pasa 30 años utilizando IA, ¿vale? ¿Esta persona está más o menos capacitada o desarrolla más o desarrolla menos su Yo cerebro? creo que vamos a tener que empezar a entrenar a la gente a usar la IA de una forma proactiva y en máximas capacidades. Para mí tiene que ver con el libro que hablé hace un par de semanas de Fluir. Y es que si la tarea es demasiado fácil, claro que tu cerebro se va a relajar y no a estar presente, pero si te enseñamos a usar la IA para que seas capaz de hacer tareas cada vez que a ti te supongan más dificultad, que estén en el punto justo de es suficientemente difícil para mantenerme activo, ahí es donde puedes ponerte retos interesantes. Y no hace falta que tengas que haber sabido hacer fuego para ser... Vale, pues para ser cocinero. Por esa ¿Sabes? regla de Porque 3, estáis diciendo que un cocinero debería de primero aprender a hacer fuego a mano porque luego valorará el hecho de que se lo haga con un botón. No, hacer fuego a mano no, pero saber hacer en las recetas para luego, cuando esté cocinando, decir, vale, tengo que hacer un risotto, dime cuáles son los ingredientes, pero tú ya tener la intuición de poder en un hacerlo. futuro la intuición se desarrolla de otras cosas porque ya tendrá toda la delegación cognitiva en las recetas. O sea, seguimos pensando con el cerebro de ahora. por esa regla de 3, O sea, no, pero por esa regla de 3 no aprendas a escribir a mano. ¿Para qué? No, pero no claro, tiene sentido. en el futuro no. Y Pero te acuerdas mucho más de las cosas pero cuando ni a escribes a mano. conducir un coche manual, Claro. ni decirle, por ejemplo, en Inglaterra les hacían hacerse el examen de conducir para taxi. Tenías que saberte todas las calles de todo, de Willy, todo Londres. ese examen se sigue haciendo. Bueno, pues es Sí, pero es una estupidez. chorrada. Quiero decir que Es decir, no a hace ver, falta está- ahora Mira, ahora saberte que lo todas sacas, las el calles. examen se llama The Knowledge y se ha hecho luego un estudio sobre los conductores que han hecho ese examen antes de que existieran los GPS frente a ahora que ya O existen sea, los que GPS. Es decir, ¿creéis que en un futuro donde las máquinas hagan casi todo, tendremos que enseñar a todo el mundo a desarrollar Euge, sus habilidades Euge. desde cero en todos los campos? Euge, el ingeniero Euge, tendrá que saber hacer... Euge, miles de taxistas les hicieron el estudio cuando no existían GPS, es decir, hicieron el examen de Knowledge y tenían que, cada vez que trabajaban, les preguntaban, tienes que llevarme a esta calle, y se lo tenían que saber, porque no existía Google Maps ni existía GPS. A esa gente han calculado cuántos han tenido Alzheimer, finalmente. Y luego lo han hecho con los taxistas, que han tenido que hacer también el examen de Knowledge, mucho más jodido ahora, porque Londres es más grande, pero en cuanto empezaron a trabajar, tiraban de GPS y de Google Maps. No sé cuánto es el porcentaje, pero es muchísimo más el Alzheimer que han tenido. También ahora hay más sobrepeso y tenemos que ir al gimnasio para que no lo haya. Exacto, es que vamos a llegar a un punto en el que van a existir gimnasios para la mente por toda la delegación y todo, en el estudio lo llaman deuda cognitiva. Es decir, cada vez que tú estás dejando de ejercitar tu cerebro para hacer una tarea, cuando es una tarea que es una tarea engorrosa, farragosa, de decir, vale, yo sé que tendría que ir a toda esta base de datos, hoja de Excel tal, y buscar exactamente este dato y ordenarlo tal, tú ya sabes lo que quieres hacer, te quitas todo eso, de puta madre. Es como cuando vas a la calculadora a hacer una multiplicación. Pero cuando quieres trasladarle la parte creativa de, no, ¿cuál es mi idea o mi razonamiento con la temática que me hayas propuesto, el altruismo, que era uno de los temas? Pues ahí no vayas directamente a la IA. Pregúntate primero qué es lo que piensas tú, intenta hacer como un pequeño esfuerzo. Es ridículo, es como... No, pero puedes decirle, dame diferentes, haz un brainstorming, ayúdame a hacer el brainstorming. Pero deberías ser capaz de hacerlo Lo tú que solo. yo creo que la gente no está siendo consciente es que cada vez que delegamos cognición, los que quieren, obviamente habrá gente que no, pero los que quieren, aparecen nuevos ámbitos de cognición. Yo ahora estoy pensando más que nunca, estoy poniendo a mi cerebro seguramente
en el momento de estrés más bestia de toda mi carrera profesional, precisamente porque antes cosas que no llegaba, ahora con la IA permito delegar las partes más repetitivas y abstraerme a sitios donde Sí, pero la creatividad el problema es que todo el mundo piensa que está ahí. Es decir, es lo mismo que el ingeniero que decíais. No, el ingeniero, por supuesto que tiene que utilizar calculadora, porque en el momento que empieza a utilizar calculadora y no hacer cálculo mental, empieza a pasar a partes más abstractas y más, y más de pensar de las matemáticas y del diseño, y empieza a pensar en la resistencia de materiales, en no sé qué, y luego y cada vez va subiendo más el nivel. La cosa es que, ¿y si no estás haciendo eso? En la primera sesión, a los del grupo de la IA, después de haber escrito durante 20-30 minutos un ensayo, que era lo que tenían que hacer, escribir un ensayo sobre este tema, luego les sentaron en la entrevista y les dijeron, oye, ¿eres capaz de reproducirme alguna de las ideas o alguna de las frases que me acabas de escribir? Tiene lógica que no. Es que lo que he hecho es promptearle. ¿Qué querías que hiciera? Cambio climático, 500 palabras. Toma. Entonces, claro que no me acuerdo de nada. ¿Hasta qué punto te está sirviendo como aprendizaje, en este caso, bueno, cognitivamente? O sea, está, no mal tenías... está mal prompteado el experimento. Si tú me dices que luego estás haciendo esto con IA para que tú me expongas bien este tema y te lo sepas bien, la tarea es distinta. Si lo único que tienes que hacer es entregarme un documento, es que vuelvo a decir, estamos poniendo a un tío que ha tenido que hacer toda la rama de cálculo él solo a mano, claro que su Yo creo que el experimento está perfectamente diseñado. Y otro le han dicho, aprieta estos botones. Pero entonces la información no está pasando por ti. Es que no está pasando por ti, has prompteado. Pero llevado al absurdo, o sea, lo que plantea Euge, yo llevado al absurdo es, ¿para qué saber cosas? Si total lo sabe toda la IA. Entonces no sabemos nada, no aprendemos nada y dependemos de la IA. Claro, hazme un contrato. Si ni siquiera sabes lo que dices el contrato que acabas de hacer porque se lo has prompteado, yo creo que así no avanzas. Al final, mi conclusión, y en el vídeo lo digo, es si apostáis por esto, no uséis la IA y dejarnos usar la IA nosotros. Si creéis que esto es cierto y estáis en contra de la IA, adelante. Y veremos en 10 años. No es de estar a favor o en contra. Yo estoy súper a favor porque. De conocerlo todo, no. Yo creo que el humano es curioso por naturaleza y siempre hay más allá de conocimiento. Y si vamos delegando las cosas más esenciales a la IA y esa delegación cognitiva va pasando, nos podemos abstraer para ir a por nuevas fronteras de conocimiento, que yo es donde creo que deberíamos enfocarnos los humanos. Y utilizar la IA para llegar ahí. Son nuestras herramientas para poder llegar a muchas más cosas. Pero ¿no crees que el conocer cómo funciona por ti mismo no ayuda a la innovación? Es decir... No, porque todo lleva un espacio de cerebro. Es decir, si yo tengo que aprenderlo todo, estoy poniendo toda mi actividad cerebral en cosas básicas y no me permiten avanzar a otras cosas. No, porque luego cuando usas la IA eres 7 veces mejor que además, los que con la vienen IA usando aprendes muchísimo más rápido, porque si eres curioso no paras de hacerle preguntas. No, porque aquí le han hecho el estudio justamente preguntándote después y se habían olvidado de todo claro, lo que habían escrito. Porque lo que le han dicho es, ¿puedes hacerme un documento de 500 palabras para... Sí. A ver, cambio climático. No se lo han leído, pero los de Google sí que se acordaban. Porque has tenido que buscarlo. Yo tenía en mi colegio una cosa que decía, recuerdas el 10% Álvaro, de lo que ves, esto el no 20% de no lo es que muy oyes, difícil. y el 50% Si a ti te dicen, de lo usa que haces. ChatGPT para ponerme 500 palabras de lo que sea... Yo me lo leo. Pero si la tarea no es esa, tienes 2 segundos para hacerlo, prompt, cambio climático. O sea, son estudiantes, tío. Son estudiantes vagos que lo único que le han dicho es... Si acabas en 2 minutos te vas. Pero por eso se enseña, ¿Puedes hacerme 500 a los palabras? niños a sumar, restar, dividir y multiplicar. No hay ningún tipo de objetivo ni incentivo en hacer eso bien. O sea, el problema es que si la gente que está usando Google, por lo menos tiene que, como tú dices, buscarlo para hacer la tarea final. Si la tarea final no hay un incentivo más que acaba y te vas, tío, yo te prompteo y te pongo cambio climático, 500 palabras, toma, adiós. Ah, oye, ¿de qué iba tu documento? ¿Qué coño me explicas, tío? Si es que me lo he hecho solo. ¿Qué me estás preguntando? ¿Envía mi documento? Yo no tengo tan claro. Por supuesto que no me lo he leído. Toma tu documento. Si me lo haces buscar en Google, claro que voy a tener que ver la información para luego escribirlo yo. Claro, pero ¿cuál es el objetivo que te pidan un ensayo sobre esto? Claro, en la vida que real... trabajes y que pienses y que redactes. Eso no es un objetivo. El objetivo era dame 500 palabras sobre el cambio climático. Toma. O sea, si hubieran dicho, te vamos a hacer un examen... Hay un error de concepto. Es decir, si te hubieran dicho, te vamos a hacer un examen... Muy distinto. En el colegio. Pero la tarea no era hacer un examen. Siguieron fallando mucho, Después de la primera sesión, en la segunda fallaron un puñado. La tarea no era hacer el examen. No, pero la tarea tiene un trasfondo. Es decir, cuando a ti un profesor te encarga de hacer un ensayo sobre el cambio climático, lo que quiere es que te documentes, que tengas criterio, que elijas lo bueno. Pues esto y nos que pone de manifiesto que si queremos seguir entrenando esos cerebros, que me parece genial, de pequeños, este tipo de tareas tienen que cambiar. Tenemos un modelo oxidado. Ya no puedes preguntarle a un niño, hazme una tarea de 500 palabras sobre el cambio climático. Porque es como decirle, divídeme 7 por 2 con calculadora.
Pero lo va a sí, hacer. precisamente el uso de la IA, lo que te estaba diciendo es que estaba convirtiendo esa eficiencia, supuesta eficiencia neurológica, era eficiencia en promptear mejor, pero no en aprender. Totalmente. Entonces van a haber tareas que si el resultado es prompteable, es que directamente no las haremos. Pero la tesis, O sea, la tesis de Euge es: ¿yo necesito saber hacer fuego ahora mismo? No, pues por eso no sé. ¿Vale? Entonces, llevado al extremo es: no necesitas tener ningún conocimiento de nada porque la IA tiene todo el conocimiento. Solo tienes que saber cómo pedírselo. Claro, ese es el avance. Y la pregunta es... Porque la IA todavía, porque luego podemos hablar de nuestras teorías a largo plazo, pero la IA todavía hay partes del humano que no hace mejor que yo. Todavía. Sí, pero llegados Por eso la gente se enfada, porque cuando ven que realmente sí que hace mejor su trabajo, es un ataque directo a tu ego. Pero llegar al punto... Sí, pero tú vienes de mundo analógico. O sea, si vienes solo mamando IA, no sé yo si llegas hasta la misma situación que ahora. Ese es el tema. Dejemos ver a los chavales qué empiezan a hacer, porque a lo mejor el estándar de ahora es 10 veces lo que era el estándar de antes. Un chaval proactivo ahora de repente tendrá 4 empresas que ha generado él y las puede llevar él solo, cuando antes no. O no, porque nunca tiene ese interés de generar nada, porque la IA lo genera ¿Tú todo. crees que la IA va a hacer que el interés de ambición del humano pare? ¿Crees de verdad que la IA es capaz de deformar el cerebro a un nivel de que la ambición de las personas que quieren y que algunos nos ven aquí todas las semanas, la IA os está haciendo menos ambiciosos? No, ¿O de repente encontráis que ahora podéis hacer cosas que antes no podíais hacer? Y esto, ya está, terminamos el tema. Que la gente ponga en los comentarios Team Euge o Team Álvaro.